Bienvenidos y bienvenidas a Bálsamo en Línea, que es un espacio de propuesta, de reflexión y de ayuda. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por hacer posible este espacio de estudio en línea. Bienvenidos al libro de los Hechos. Debemos reconocer que estamos ante puntos de inflexión en la narración del libro de los Hechos. Ya vimos un punto de inflexión fundamental, es la promesa del Espíritu Santo cumplida en los discípulos y aquellos que se congregaron con esta magnífica señal en Hechos 2. Después vendría otro punto de inflexión fundamental, que es Hechos 9. Y después ya vimos Hechos 10. ¿Por qué? Hechos 9 es la conversión de Saulo. Entonces va a ser tan importante que vendrán dos explicaciones de esta conversión. Hechos 22 y Hechos 26. Y ahora vimos ya Hechos 10, la conversión de Cornelio. Y vimos que Ananías tuvo mucho que aprender sobre la conversión de Saulo, y ya vimos que Pedro también tuvo mucho que aprender sobre la conversión de Cornelio. Y es un punto de inflexión porque vendría lo que es el representante del Imperio Romano y todas las conversiones que vendrían ahora a través del imperio y los caminos del Imperio Romano. Entonces, y vendría una explicación que sería el capítulo 11. Entonces, estos dos puntos de inflexión, puntos críticos, Hechos 9 y sus dos explicaciones, Hechos 22 y 26, y ahora Hechos 10, la conversión y su explicación. Es interesante porque eso no sucede, en la narración, un acontecimiento importante y ahora su explicación con lo que vamos a ver en el libro de los Hechos. Era importante saber cómo el líder de la iglesia de Jerusalén, recuerda, y cuando hablamos de la iglesia de Jerusalén, no es esta concentración de todos los discípulos en un solo lugar. Por el contrario, entendemos que la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia cristiana, que es el conjunto de todas estas iglesias domésticas que nosotros entendemos ahora como estudios bíblicos, y esta suma de pequeños grupos de discípulos reunidos en distintos lugares, en distintos horarios y bajo distintas circunstancias, por supuesto. No todo el mundo podía, los siervos, los esclavos. Pero entonces, el líder de esta comunidad, que era Pedro, tenía que explicar lo que pasó, porque prácticamente fue en sentido contrario, porque ellos viven en esta cultura, en el imperio y bajo la poderosa tradición sacerdotal que ha leído y enseñado las escrituras en clave de separación, en clave de marginación y condenación. Claro que por supuesto están implícitos un gran racismo y clasismo. Así se leían las escrituras, y si algo ellos enseñaban era que Dios aborrecía a los gentiles y por lo tanto ellos también los aborrecían, los despreciaban, no solamente a los mestizos samaritanos, sino a los gentiles. Por eso su desprecio era algo aprendido. Y entonces cuando Jesús llama a las personas, las llama a desaprender todo eso que aprendieron como cierto, como verdadero. Entonces había que dar una explicación como el líder de esta gran comunidad estaba en casa de Cornelio, no cualquier gentil. Y todo lo que sucedió ahí, recuerda, Pedro, el líder de esta iglesia, tenía muchas cosas que aprender, porque las congregaciones no van más allá de sus líderes, tienen un liderazgo conservador, cerrado, que no acepta nada, por supuesto que así será la congregación. Sin embargo, un liderazgo que está sensible a la voz del Espíritu Santo y les está mostrando muchas cosas, como a Pedro. Pedro, por supuesto, no fue fácil para él ir a la casa de Cornelio, y ahora tiene que dar una explicación. ¿Qué hacías ahí, en esa casa de impuros, de indignos, de despreciados gentiles, y en especial un oficial romano? ¿Qué tiene que ver Dios ahí? Dios no está ahí, estaban seguros de ello.
cuando Dios ya Jesús les había dicho a ellos, era claro que les iba a dar el poder para ser testigos acerca de Jesús y de las buenas noticias en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, los gentiles. Va a ser muy interesante esto porque Pedro habló de esto, pero esto nos enseña que podemos incluso hablar de ciertos pasajes, enseñarlos, pero no comprendemos bien a bien su entera dimensión, que siempre sus dimensiones, espirituales, van más allá de nosotros. Vámonos, si quieren, comenzamos cuando Pedro tiene que explicar lo que está pasando, cuando Pedro tiene que entender que se estaba cumpliendo en Hechos 2 este gran punto de inflexión, la profecía, de Joel y la promesa del Espíritu Santo cumplida en ellos. Él está explicando eso, pero no entendía su dimensión. Así nos sucede a todos. Podemos conocer muchos pasajes, pero sus implicaciones, sus alcances, Dios nos tiene que seguir mostrando una y otra vez que la forma en cómo entendemos los pasajes siempre van más allá de eso. Miren, vamos a ver a Pedro explicando, no, lo que ustedes ven es que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. Él está seguro que estas maravillas tienen que ver, con la promesa del Espíritu Santo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos, hombres, mujeres, por igual, y profetizarán. Sin embargo, no entendía la dimensión y los alcances de esta promesa. Todo se limitaba para ellos al pueblo de Israel, la liberación de Israel, y los demás pueblos, eso no es su asunto. Están pensando en estas visiones limitadas, que solamente Dios tiene que ver con Israel y nada tiene que ver con los despreciables gentiles. Pero, ¿qué es lo que Dios le está mostrando a este líder? Que es fundamental, una nueva visión de lo que él mismo predicó, la profecía de Joel, de lo que él mismo reconoció. Esto que está sucediendo es el derramamiento del Espíritu Santo y ahora inaugura los últimos días para todas las personas. Pero eso en teoría funciona muy bien, pero ahora lo llevaría a la práctica y por eso ahora le piden que él empiece y dé testimonio de lo que sucedió. Vámonos a Hechos 11. La noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes en Judea. Recuerda, las distintas pequeñas, grupos, estudios, las iglesias, domésticas, que ese es el formato original. Entonces, la suma de estas iglesias, estas pequeñas comunidades de fe, iglesias domésticas, estudios bíblicos, es lo que entendemos como la iglesia de Jerusalén. Entonces, todo esto empezó a saber que su líder fue a la casa de un gentil y había que explicar. Nosotros entendemos que no es así, que no debemos ir a ciertos lugares. Mira la fe que aprendieron, no la que es. Cuando Dios siempre ha estado en muchos lugares, más allá, incluso más adelante, tienen que entender la gran diferencia entre el pueblo de Israel y el pueblo de Dios. Este es señal de algo mucho más grande que es el pueblo de Dios, que abarca a todo mundo y a todo aquel que en él cree. La noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo recibieron con un gran gozo y gracias a Dios por mostrarnos el camino. Por supuesto que no. Lo criticaron. ¿Cómo es posible que tú, siendo líder, estás haciendo todo lo contrario? Nos has enseñado que no debemos entrar a esos lugares, vincularnos con esa clase de personas impuras.
Probablemente enseñó Pedro todo eso que había aprendido, y ahora en esta nueva dimensión, en esta revelación del Espíritu Santo, se dio cuenta que los alcances de esa profecía de Joel, eran más allá de lo que él comprendía. Iba más allá y tenía que ver con los planes de Dios y con todas las personas. Eso nos sucede, podemos saber muchas cosas, textos, promesas y cosas grandiosas de la palabra de Dios, pero no alcanzamos a entender, la dimensión, los alcances de todo esto. Ya lo vimos. Ananías, tuvo que aprender mucho acerca de la conversión, ya vimos, de Saulo. Y eso sucedió con Pedro. Tuvo mucho que aprender con la conversión de Cornelio. Y así nos sucede. Tenemos mucho que aprender del otro. ¿Por qué? Porque Dios está en el cielo, ya vimos. Dios está entre nosotros, Dios está en nosotros y Dios está en el otro. Y cuando reconocemos esto, tenemos mucho que aprender. Y ese es un paso fundamental de fe, de crecimiento, de madurez, de libertad, reconocer a Dios en el otro. Entonces, eso pasó con Pedro. Reconoció a Dios en Cornelio, en su familia, en todo lo que sucedió ahí. Entonces, Pedro regresó a Jerusalén y los creyentes judíos lo criticaron, por supuesto. Tú nos enseñaste esto. Y probablemente Pedro tuvo que retractarse. Y eso eso sucede con todos los maestros y maestras. Pues tienen que decir, esto que enseñé, pues estaba mal, esto que enseñé no es correcto, esto que enseñé no era así. Todos los que enseñamos la palabra de Dios tenemos mucho que cambiar, mucho que retractarnos, mucho que reaprender y vamos a reinterpretar una y otra vez. Esto que les dije no era cierto. Esta idea de que, no nos vinculáramos con los gentiles, incluso los despreciáramos en nombre de Dios, pues no es cierto. ¿Cómo, Pedro? Pues siempre, de generación en generación nos han enseñado eso. Pero Dios me mostró otra cosa. Dios me mostró que no es así. Pasó, en teoría lo sabía, lo había, y ahora que predicó la profecía de Joel, ahora entendió sus alcances. Va más allá del pueblo de Israel. Los planes de Dios, que son personas, siempre van más allá de nosotros, más allá de lo que imaginamos, sospechamos. Podemos ver, nuestro horizonte de fe siempre es muy corto, mientras que el horizonte de Dios no, es inmenso, es eterno. Dios siempre está trabajando en situaciones, de carácter eterno, y nosotros vivimos siempre en la temporalidad de nuestra vida, de nuestros límites. Los alcances y los planes y categorías de Dios siempre son en clave de vida eterna. Entraste en una casa de gentiles y dicen, y hasta comiste con ellos. ¡Qué escándalo! ¡Qué visión tan limitada de la profecía de Joel, que mismo Pedro enseñó y declaró! Esto que está sucediendo y que todos estamos viendo es el cumplimiento de la profecía de Joel. Y ahora nos dices que no es así. Todo eso que hemos aprendido nos dices que no es cierto. Claro. Tuvo que retractarse, tuvo que decir que no era así, entendí mal, ahora Dios me mostró otra cosa. ¿Y qué haces tú como maestro y maestra cuando Dios te está mostrando otra cosa de lo que estás, enseñando? Tienes dos opciones. Una es decir, no es así, y como que el ángel Gabriel te habla. Y otra es, pues efectivamente, cambiar el rumbo, cambiar la dirección y a seguir sobre aquello que Dios te está mostrando. La mayoría, decide no continuar con su enseñanza, con esa enseñanza tradicional, y es una lealtad, equivocada a su primera formación. La formación que nosotros recibimos, todos los creyentes siempre recibimos una formación religiosa, una formación como creyentes. Pero esa formación debe ser entendida como una iniciación. Es el inicio de una gran línea de aprendizaje.
No es un espacio donde cerrado, donde ya no se aprende más, al contrario, es un proceso de iniciación hacia todo lo que tenemos que aprender, reaprender, desaprender, construir, deconstruir. ¡Wow! Hay una gran cantidad de movimientos sobre aquello que aprendimos. Pedro tuvo que retractarse, pero tú mismo nos has enseñado que no debemos entrar con los gentiles y mucho menos comer, y eso lo estás haciendo tú. No, bueno, es cierto, así lo enseñé, pero eso estuvo mal. No es así. Los planes de Dios me mostró otra cosa, claro, entre lo que ellos habían aprendido. Pero recuerda, ese desprecio, esa lectura que aprendieron de la ley en clave de separación, de marginación y de desprecio, que tiene que ver con clasismo y racismo, que son valores fundamentales del imperio. Recuerda, la poderosa tradición sacerdotal representada por el templo, era un templo subordinado al imperio, a Roma, y por lo tanto, pues tenía que asumir esos valores y ahora enseñarlos. Entonces, la poderosa tradición sacerdotal, representada por el templo, era un gran instrumento del imperio para dominar ese mundo. ¡Qué horror! Que nada tenía que ver, con las promesas y con la interpretación de la palabra de Dios. Por eso el escándalo de Jesús, que vino y enseñó la ley en su sentido original, lejos de los valores del imperio, y ahora mostrando los valores y características, principios del reino de Dios. Y eso fue lo que tuvo que decir Pedro. Bueno, es que Dios me mostró otra cosa, y Dios tiene mucho que mostrarnos, pero debes estar dispuesto a reaprender, desaprender, romper tus apuntes, tus fabulosos apuntes, y hacer nuevos apuntes, nuevos devocionales, nuevas predicaciones, nuevos estudios, nuevas maneras de entender las Escrituras, que es inagotable, inabarcable. Entonces, entraste en una casa de gentiles y hasta comiste con ellos. Entonces, Pedro les contó todo tal como había sucedido. O sea, esto que estamos leyendo en esta parte de la narración son puntos de inflexión, puntos críticos. Recuerda, el gran punto crítico es Hechos 2, la promesa del Espíritu Santo, y todo cambió ahora. Todo leído a través del Espíritu Santo. Ahora entendían la resurrección, la gran clave de lectura de todas las Escrituras. Y después viene la conversión de Saulo, Hechos 9, que se explicará en Hechos 22 y Hechos 26. La conversión de Cornelio, y ahora que se está explicando, el líder de la gran comunidad de Jerusalén. Recuerda, solo durará 35 años y después desaparecerá. Por eso era importante que el líder, el representante, el que estaba al frente de los apóstoles, no solamente de los grandes, ministerios que se formarían, esta iglesia que sería muy, muy influyente para todas, era necesario primero, llevar a su líder a ver las verdaderas dimensiones de la fe, que van más allá, como siempre, de nosotros. Entonces, explica, yo estaba en la ciudad de Jope, les dijo, mientras oraba, caí en un estado de éxtasis y tuve una visión, algo parecido a una sábana grande, descendía por las 4 puntas del cielo y bajó justo hasta donde yo estaba. ¡Qué visión! Entonces, cuando me fijé en el contenido de la sábana, vi toda clase de animales domésticos, salvajes y reptiles y aves, y dije, yo no como nada de esto. Claro, para ellos habían entendido, leído esto en clave de separación. Entonces ellos entendían que había y estos códigos de pureza que separaban, las personas, las cosas, los animales, los alimentos, y aquello que era puro y impuro. Y ya hemos hablado que esto viene desde el mundo del privilegio, porque los pobres, la mayoría de las personas, no guardaba el día de reposo. Si vives al día, ¿cuál voy a dejar un día o dos? Vives al día.
y no podían separar los alimentos, comían al día, y tampoco había ni siquiera para llevar ofrendas. 3 veces pecadores, porque no guardaban el día de reposo, había que trabajar todos los días para sobrevivir. Y comían, escucha, lo que había. Entonces decir, yo no como esto, y esto sí como, y esto, estamos hablando de una teología desde el privilegio, separar ciertos alimentos, sí y estos no, y poder decidir qué comer y qué no. ¡Wow! Eso es una teología desde el privilegio, donde la mayoría no podía hacerlo. La mayoría comía lo que había, puro o impuro. Entonces tampoco había el dinero suficiente, sobraba para llevar ofrendas al templo. Entonces los pobres eran señalados como 3 veces pecadores. Entonces cuando él dice yo no como estas cosas, está aplicando sus códigos de pureza. Incluso es interesante que en esa visión Pedro aparece más santo que Dios, más puro que Dios. ¡Wow! Cuando Dios le dice, bueno, ahora come de estos alimentos, y le dice a Pedro, a Dios, no, yo no como cosas impuras, yo soy creyente, yo soy muy conservador, no, nada de eso, Señor. Ahora resulta que, se calificaba como más puro que Dios. ¡Wow! Mira lo que sucede cuando no entendemos y leemos y asumimos que estos códigos de pureza, parece que vienen de Dios, y esta visión los está contradiciendo. Todos estos animales impuros, come de ellos. No, yo no como de esto ni de esto. ¡Wow! Eso es teología del privilegio. Yo puedo separar los alimentos. ¿Quién puede hacerlo? La mayoría no podía hacerlo. Solo aquellos que vivían con ciertos privilegios, como Pedro. Entonces nos dice, cuando me fijé en el contenido de la sábana, vi toda clase de animales domésticos, salvajes, reptiles y aves, y oí una voz que decía, levántate, Pedro, mátalo y come de ellos. Y dije, no, Señor, yo soy cristiano, soy creyente. Ahora resultó más puro que Dios. Y cuando resultamos más puros, más creyentes que Dios, me parece que estamos en un problema. Me parece que no estamos entendiendo lo que está diciendo, ni los textos de la palabra de Dios. Entonces, no, Señor, respondí, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Wow. Si Dios le está diciendo que coma, es como cuando los discípulos de Jesús llegaron, Señor, no comemos nada de esto, y Jesús tuvo que orar para hacer limpios todos los alimentos. Bueno, entonces sí. Wow, mira lo que está diciendo, y hablarle a Dios de leyes. Vaya que Pedro no estaba entendiendo lo que estaba pasando. Precisamente para eso era la visión, para que se diera cuenta que está viviendo códigos de pureza que nada tienen que ver con Dios, y esos códigos lo llevan a una visión limitada de Dios y lo que Dios está haciendo. Estos códigos que no vienen de Dios vienen a limitarnos en nuestro horizonte acerca de lo que Dios está haciendo. Y yo oí una voz que decía, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, por supuesto, Señor. Y respondí, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren, impuras o inmundo. ¡Qué afortunado, Pedro! Cuando la mayoría del mundo que conoces vive al día y come al día. Entonces, el sentido de estas leyes era separar puro e impuro. Por supuesto que no. Son señales, son ceremonias que apuntan siempre hacia algo más grande. No a que tú puedas decir, ahora resulta que eres un santo melindroso, no como esto, no como aquello, y eso me hace más puro que los demás. ¡Wow! No estamos entendiendo las leyes de Dios. Y hablarle de leyes a Dios, fíjate, sí nos parece que Pedro no estaba entendiendo lo que estaba pasando. Entonces, para eso son las visiones, para que nos demos cuenta que no estamos entendiendo, no viene a afirmar. Por supuesto que esta visión no vino a afirmarle a Pedro, estás muy bien, qué bueno que haces esa separación de alimentos, estás entendiendo
todo de maravilla, Pedro. Por supuesto que Dios lo estaba preparando, porque tenía mucho que aprender de la conversión de Cornelio. Esta visión, y esas visiones son para que aprendas que necesitamos que desaprender muchas cosas, que tenemos que, sacar, desinstalar muchas cosas que están teologías muy instaladas, que nada tienen que ver con Dios. Hechos 11, la noticia, de que Pedro, entraste en una casa de gentiles y hasta comiste con ellos. ¡Wow! Lo criticaron, se lo acabaron. Claro, es el líder, pero el líder tenía mucho que aprender. Las iglesias no van más allá de su liderazgo, un liderazgo cerrado, obcecado, que tiene miedo y que predica una fe frágil, no entren allá, no lean esto, no hagan aquello. Por supuesto, eso es lo que produce. Pero un liderazgo que está dispuesto a decir y entender que eso que enseñamos está mal, eso que enseñamos, eso que prediqué está mal, wow, no, eso es otro nivel. Ese es otro nivel de liderazgo. La noticia que los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Pedro regresó a Jerusalén. Los creyentes judíos que hacen lo que mejor saben hacer. Lo criticaron. Entonces, Pedro estaba hablando de su experiencia con esa visión que venía a mostrarle que estaba muy, muy mal. No a decirle, vas muy bien, Pedro, vas de maravilla, y qué bueno que haces selección de alimentos, porque eso le agrada a Dios. Nada de eso. Dios le dijo, nada, come. Y dijo, no, Señor, yo sí soy creyente, no sé tú, pero yo sí hago separación de alimentos y yo sé muy bien a través de nuestras leyes, cuando es la ley de Dios. Entonces, pero la voz del cielo habló de nuevo. No llames algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Lo mismo que Jesús hizo todo. No, Señor, nosotros no comemos esto, y tuvo que orar para hacer limpios todos los alimentos. Entonces, pero la voz del cielo habló de nuevo, no llames algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Eso sucedió. Esto es fantástico. 3 veces. Y Pedro dijo, ¿por qué serán 3? Me suena, me resulta conocido. ¿Por qué serán 3? ¿Por qué Dios me mostrará 3 veces las cosas? ¿Y por qué Dios tiene que mostrarnos una y otra vez las cosas? Porque no entendemos, porque nos aferramos a lo que asumimos como correcto. Asumimos nuestra primera enseñanza como cierta y verdadera cuando es una iniciación solo. De ahí es el comienzo de un avance, un recorrido fantástico por las Escrituras y las muchas cosas, dimensiones, alcances, que tenemos que hacer. Y mira lo que tenía. Seguro llevó sus manuales de impuro, qué comer, qué no comer, qué hacer, qué no hacer, protocolos. Tuvo que romperlos todos. Un judío que agrada a Dios, qué come y qué no come, qué hace y qué no hace, cómo se viste, cómo habla. Tuvo que romper todos estos manuales. Se dio cuenta. 3 veces le dijo, Pedro, estás mal. Come y mata, come. No, Señor, no. Por supuesto. Y 3 veces para Pedro seguro tuvo mucha resonancia y todavía se atrevió a decir, me suena, ¿por qué Dios me estará? Claro. 3 veces es un superlativo y probablemente le dijo muchas veces. Entonces nos dice, pero la voz del cielo habló de nuevo, no llames algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Eso sucedió 3 veces antes de que la sábana, con todo lo que había dentro, fuera subida al cielo otra vez. ¿Qué? Le dijeron 3 veces, oía una voz que decía, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. Y él, no, yo soy creyente, Señor. No, yo soy judío, yo no como eso, yo sí guardo bien los alimentos, separo esto, no como esto y esto. Y Dios dijo, qué maravilla, qué buen creyente eres. ¿Quién te enseñó a leer así las Escrituras?
¿Quién te enseñó que eso me interesa a mí? ¿Quién te enseñó que eso te hace más piadoso que los demás? Cuando hay personas que no pueden separar los alimentos, Pedro. Esa es una teología leída desde el privilegio. Y eso debemos reconocer, que muchas de las teologías que tenemos como ciertas vienen desde el privilegio. Entonces nos dice, en ese preciso momento, 3 hombres, otra vez 3 hombres, 3 veces, 3 hombres, ¿qué me estarás tratando de mostrar? Wow, por supuesto, había algo que mostrar y aprender. En ese preciso momento, 3 hombres que habían sido enviados desde Cesarea llegaron a la casa donde estábamos hospedados. El Espíritu Santo me dijo que los acompañara. Me pidieron, alguien, Cornelio, nuestro Señor, nos ha pedido que tú vengas. Tuvo que ser el Espíritu Santo porque sus prejuicios le decían que no. ¿Cómo crees que voy a salir con gentiles? ¿Cómo crees que voy a comer todo esto, Señor? No, tenía mucho que aprender. El líder de la comunidad de Roma, claro, era necesario, porque Dios dijo, Jesús dijo, acuérdense, desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y quién se resistía a esa visión? El líder de la iglesia de Jerusalén. Entonces nos dice, en ese preciso momento, 3 hombres que habían sido enviados desde Cesarea llegaron a la casa donde estábamos hospedados. El Espíritu Santo me dijo que los acompañara y que no me preocupara de que fueran gentiles. Ay, entonces son gentiles, Señor, ¿cómo crees que voy a salir con ellos? No te preocupes, puedes ir, no te va a pasar nada y eso no me ofende. Ah, gracias, Señor. Entonces, estos 6 hermanos aquí presentes me acompañaron y pronto entramos en la casa del hombre que había mandado a buscarnos. Él nos contó, aquí viene el escándalo, otro escándalo más, la visión, 3 veces, 3 hombres y mira lo que viene. Él nos contó cómo un ángel se le había aparecido en su casa y le había dicho, envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden llegar a ser salvos. Dios lo está llevando, diciendo, la salvación va más allá de ustedes, Pedro, por favor. Va más allá de Jerusalén. Siempre ha sido así. Jesús vino a enseñar el sentido verdadero de la salvación, que siempre ha ido más allá del pueblo de Israel. Tiene que ver con el pueblo de Dios. Ponerle límites a la salvación. La salvación es de esas personas no, esos pueblos no, menos aquellos. Le estamos poniendo límites a aquello que es de Dios. Y Dios la otorga a quien quiere y como quiere. Entonces nos dice, había mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. A él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden llegar a ser salvos. ¿Qué tienen que ver la salvación con los gentiles? ¿Cómo saben ellos de la salvación? Qué sorpresa para ellos y las personas que estaban con Pedro. ¿Qué aprendió de esa visión? No llames inmundo a aquello que yo he hecho limpio. O sea, tus códigos de pureza nada tienen que ver con mis planes. Él sacó sus apuntes, qué comer, qué no comer, qué hacer, a dónde ir, con quién entrar, con quién vincularse. No, qué maravilla, qué hombre tan piadoso. Y tuvo que romperlos. Tus códigos de pureza nada tienen que ver con mis planes. No llames inmundo a aquello que yo he limpiado. Entonces, mira, lo lleva a esta casa y hablan de la salvación. ¿Cómo? La salvación es de nosotros, es solo para nosotros y para nuestro pueblo. ¿Qué mensaje tan fundamental para el líder de la iglesia de Jerusalén? La salvación le pertenece a Dios y siempre va más allá de nosotros. Así ha sido. Y la salvación y la historia de la salvación, vamos desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre va más allá de nosotros. ¿Qué es lo que estaba aprendiendo? No un nuevo tipo de salvación, sino la salvación en su sentido original
Vamos ahora a nuestra segunda división, la voz. 3 veces le tuvo que decir. Y Pedro, ¿por qué serán 3 veces? ¿Qué me suena? Algo me dice que hay algo especial para mí, por supuesto. No llames algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Vamos, yo entrego mi salvación a quien yo quiero. Tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Él te dirá como tú y todos los de tu casa pueden ser salvos. Cuando escuchó la salvación aquí, fuera de Jerusalén, fuera de Israel, fuera de los judíos, qué aprendizaje para ellos. Y para lo que él mismo predicó, el Espíritu Santo va, él mismo lo dijo, para todas las personas. Pero él pensó, todas las personas, todos los judíos, todo Israel. Pero mira cómo son los planes de Dios. Siempre van más allá de nuestros planes, expectativas, proyectos. No imaginamos todo lo que Dios está entrelazando todo el tiempo. Simplemente descubrimos sus planes, lo que ya estaba listo y preparado por Dios. Entonces, cuando comencé a hablar, continuó Pedro, nos dice, el Espíritu descendió. ¡Qué elección! El Espíritu descendió sobre ellos. Por eso tuvo Dios que preparar a su líder 3 veces, 3 visiones, y respondía lo mismo. No, yo no voy a comer eso, yo soy creyente. Como si comer o no comer ciertas cosas te hiciera mejor creyente. Sería, si lo piensas bien, sería fantástico que fuera así. Qué bien sería que si comes esto o no comes aquello, eso te hace, vamos, un mejor creyente. A lo mejor tal vez puedes convertirte en una persona más sana, pero eso no significa ser un mejor creyente. Tener una mejor fe porque no comes esto o aquello. Por supuesto, esto tiene que ver con códigos de pureza que pertenecen a la poderosa tradición sacerdotal, y detrás de esa poderosa tradición sacerdotal ya sabemos que está el imperio. Entonces, cuando comencé a hablar, continuó Pedro, el Espíritu Santo descendió, tal como lo vimos en este gran punto de inflexión que es Hechos 2. Cuando descendió el Espíritu Santo sobre todos ellos. Y esas 120 personas que estaban reunidas, es interesante. ¿Y por qué ponen el número? 120 personas. Y los miles que seguían a Jesús. ¿Dónde están los miles que comieron y fueron sanados? ¿Dónde están los miles que lo aclamaban? Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Vamos, se esfumaron, por supuesto. Son espectadores, son solo espectadores. Todos aquellos que recibieron la bendición de Dios, comieron muchas veces, fueron sanados, muchos de ellos, pero vamos, y aclamaron la entrada de Jesús a Jerusalén. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero desaparecieron. Y solo 120 personas se reunieron. ¿Dónde estaban los miles? Así es siempre la pregunta. ¿Y dónde están todos? Como Jesús dijo, eran 10 hombres que sané. ¿Dónde están los 9? Esa pregunta tiene eco y llega a estos 120. ¿Dónde están los miles que me seguían? ¿Dónde están? La misma. ¿Dónde están los 10 hombres que sané? Solo este vendrá, solo este vino y reconoció y agradece lo que pasó con él. Entonces nos dice exactamente, cuando comencé a hablar, continuó Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros al principio. ¿Qué es lo que está diciendo? Sus palabras son clarísimas. Él tuvo que darse cuenta, descendió el Espíritu Santo igual que a nosotros. Esto significa que somos iguales, que no hay diferencia para el Espíritu Santo. Dios no hace diferencia, somos nosotros. Dios no hace acepción de personas, Dios no tiene favoritismos, como nosotros, como el imperio, que son códigos fundamentales, vamos, del imperio, lo que es la separación de las personas, esta separación, estos estratos, los de arriba, los del medio, los de abajo, las mejores personas. Para el imperio habían personas naturalmente superiores y para otras naturalmente inferiores.
había, vamos, razas superiores y escucha, razas inferiores. Esos son códigos fundamentales, vamos, de pureza que vienen del imperio, que fueron, vamos, enseñados a través de la poderosa tradición sacerdotal. Personas naturalmente buenas o personas naturalmente malas. Esos son categorías y valores del imperio. Y ahora veo que ellos recibieron el Espíritu Santo de la misma manera que nosotros. ¿Qué le estaba diciendo? Ustedes y los gentiles son iguales. Ante la misericordia de Dios, ante el Espíritu Santo, ante los planes de Dios, son exactamente iguales. Por eso lo llevó. A él nunca olvidó la experiencia de la presencia del Espíritu Santo en Hechos 2, por supuesto, ahí en la fiesta de Pentecostés. Nunca, su vida cambió radicalmente, pero tenía mucho que aprender. El que cambie nuestra vida no significa que cambió nuestra manera de entender las cosas de Dios. Ese es el crecimiento, ese es el camino que tenemos que recorrer siempre a la luz de la palabra de Dios. El Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros al principio. Entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo, esto es grandioso, va no solamente a Hechos 2, sino va más atrás. Cuando cuando se habló de Jesús, y Jesús mismo dijo, se habló de Juan el Bautista, no solamente Hechos 2, sino va al principio del ministerio, cuando Juan el Bautista decía, yo los bautizo con agua, solo es una ceremonia, pero vendrá otro que los bautizará con el Espíritu Santo. Y nos dice, entonces pensé que las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Cómo está enlazando las cosas? ¿Hasta dónde? Vamos, el ministerio de Jesús, por supuesto, y la promesa del Espíritu Santo a través de Jesús. Hechos 2, un punto de inflexión, y ahora Hechos 10 y Hechos 11. Y ahora cómo las personas reciben al Espíritu Santo de forma permanente, y su presencia en los creyentes es para siempre. Así lo dijo Jesús, y vendrá otro como yo. Y no va a estar como un par de días, un tiempo como yo, sino va a estar para siempre con ustedes, el Espíritu de verdad. ¿Cómo empiezan a enlazar todo lo que dijo Jesús? Se está cumpliendo, es cierto lo que él dijo, claro. Están leyendo ahora todo eso en clave de resurrección. Jesús resucitó. Entonces miraron todo lo que dijo Jesús en clave de vida eterna. Entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y cómo Dios le dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros. Y probablemente vamos un pensamiento aún más avanzado. Los judíos, que realmente son etnos, porque gentiles es la palabra etnos, pueblo. Y probablemente siguió elaborando ese pensamiento. Y somos iguales. Si ellos recibieron el Espíritu Santo como nosotros sucedió, somos iguales. Y probablemente siguió avanzando y dijo, nosotros también somos gentiles. Nosotros también somos pueblo. No hay diferencia, a través de la promesa del Espíritu Santo. Él la otorga a quien Él quiere, como a Cornelio y a su familia. ¿No? ¡Qué bendición! A partir de ahí nacería una comunidad ahí en Cesarea, en casa de Cornelio. ¡Qué escándalo! Las comunidades estaban, ya vimos, alrededor de Judea, Jerusalén, Judea, pero ya se estaban abriendo otras comunidades, en Samaria, y otras, estaban avanzando, con Felipe, que estaba abriendo, y muchos otros que fueron dispersados, dice la palabra de Dios. Dice, y como Dios le dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor, ¿quién era yo? Ahora sí entendió su lugar. Una visión y 3 veces la voz del cielo para decirle 1 vez, 2 veces, 3 veces, y oí una voz que decía, levántate Pedro, mátalos y come.
de ellos. No, Señor, por supuesto. Y otra vez le dijo lo mismo, mátalos y como de ellos. No, por supuesto que no, yo soy creyente. Señor, me confundes, yo no soy como esos que comen de todo. ¿No? Y otra vez vino y él decía que no. Y así se fue, reprobó 3 veces, no sé por qué. Seguramente él dijo, ¿por qué serán 3 veces? Entonces llegaron 3 hombres. Entonces, mira, ahora entiendo que no debo estorbar la obra de Dios. ¿Y cómo estorbamos? ¿En qué sentido estorbamos? ¿Qué estorba la obra de Dios? Nuestros prejuicios. Nuestros códigos de pureza, esto sí, esto es cristiano, este es digno, este sí es buen testimonio, esto está mal, esto es a la doctrina, esto no, nuestros códigos de pureza. Entonces seguimos todavía estancados, vamos, nuestra primera instrucción, que es grandiosa, porque Dios decidió dónde te ibas a convertir y en qué y de qué manera, y los maestros ya estaban listos para ti. Pero esa instrucción es solo una iniciación, es un comienzo. Pero podemos usar esa instrucción y se puede convertir en un lastre, se puede convertir en un estorbo, como eso es lo que dijo. Ahora entiendo, el líder de la iglesia de Jerusalén, mira lo que está diciendo, y cómo Dios les dio a esos gentiles el mismo don que a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo. Está declarando cómo es la salvación. El don del Espíritu Santo desciende cuando una persona cree en Jesucristo y será salvo. Nos dice, cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Y eso es lo que deben hacer los líderes. Señor, ¿quién soy yo para estorbar tu obra? Un verdadero líder es que ya se ha dado cuenta que ha estorbado muchas veces la obra de Dios. Y si la obra de Dios y si los planes de Dios son personas, pues se debe dedicar a promover a personas, no a estorbarlas. Porque los líderes pueden dedicarse, lejos de promover a otros líderes, a estorbar a otros líderes en su miedo, en su inseguridad, vamos, en sentirse menos, y él va a predicar, y él va a hacer, claro. Tenemos miedo. Entonces, un líder, ¿qué es lo que tiene que hacer? Como Pedro, entender, vamos, que no debemos estorbar los planes de Dios, la obra de Dios. Y los planes de Dios son personas, no son proyectos. Y él estaba estorbando. Yo no voy con Cornelio, por supuesto que no, Señor. Los planes del Señor son personas. Y Dios tenía planes con Cornelio y con su familia. No, pues yo no voy, no, yo no. Está estorbando la obra de Dios. Ahora entiendo que tú tenías planes con ellos. Vamos, aun cuando en mi teología y en mis apuntes, eso va más allá de mis apuntes, Señor. No me enseñaron eso, por supuesto que no. Porque estaban leyendo la ley en clave de separación. Y nos dice, ¿quién era yo para estorbar los planes a Dios? Y mira, los planes de Dios siguen. Entonces, ¿en qué sentido estorbamos? ¿Qué tropezamos a los demás? Cuando como líder debes seguir avanzando y seguir, vamos, y rehaciendo tus apuntes una y otra vez, porque la vida te lo muestra. La vida misma nos dice y nos muestra muchas veces que nuestros apuntes se quedan cortos. Entonces, cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse. Claro, si el líder se está oponiendo, por supuesto que los demás también. La iglesia no va a ir más allá de su liderazgo. Un liderazgo que se opone a los planes de Dios por sus prejuicios, por sus códigos de pureza, vamos, por su racismo y clasismo. Por supuesto que la iglesia va a proceder de esa manera. Entonces, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios y dijeron, podemos ver que Dios también le ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados, de cambiar, vamos, en su forma de pensar. Arrepentirse es un proceso mental, es un proceso intelectual, en el sentido de cambiar de manera de pensar. Eso significa arrepentirse, metanoia,
cambiar mi manera de pensar sobre tres cosas fundamentales: sobre Dios, y por lo tanto eso me lleva a cambiar. Cuando cambio mi manera de pensar sobre Dios, por supuesto que cambio la manera de pensar sobre ver a los demás. Yo veo a los demás como veo a Dios, está enlazada. Y cuando cambias tu manera de pensar acerca de Dios, vemos a los demás de otra forma, y especialmente empiezas a mirarte de otra manera. Podemos ver que Dios también le ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir la vida eterna. Y nos dice que ahí se quedaron mucho tiempo. Por lo tanto, estoy en 10:48, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedaran varios días con ellos. Ahí comenzó una comunidad. Y ahora, cuando informó esto al liderazgo de Jerusalén, imagínate, por eso los líderes podemos estar estorbando la obra de Dios, nuestros prejuicios, nuestro conocimiento, lo que se supone que sabemos de Dios, cuando Dios tiene mucho que enseñarnos. Nos dice así: el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros. Tan evidente, somos iguales. Todos somos gentiles delante de Dios, somos pueblo. Entonces, cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse. Entonces, viene otro personaje muy importante. Los planes de Dios son personas, ¿te acuerdas? Hechos 9. Y así como Dios llevó a Saulo con Ananías. ¿Y para qué? Porque Ananías, era su primer maestro. Siempre Dios tiene todo preparado y listo. Los maestros que tendrás y las maestras que tendrás. Dios tiene todo preparado, listo para nuestra salvación y nuestro crecimiento. Entonces, primer maestro de Saulo fue Ananías. Y vaya todo lo que aprendió de la conversión, escucha, de Saulo. Pero ahora tenía otro maestro para Saulo. Primero, ya vimos a Ananías en su conversión, lo bautizó y estuvo con él, y después finalmente Saulo decidió irse a su familia, a su casa. ¿Y qué fue lo que les dijo? Sino lo que aprendió de la visión. Todo esto que dije y enseñé acerca de Jesús, de que era un farsante, un impostor, un falso profeta, estaba equivocado. Esa es la conversión. Cuando Jesús llama a las personas, el que quiera ser mi discípulo, no dice el que quiera ser uno de mis maestros, no. Dios, discípulos significa mucho que aprender, y niéguese a sí mismo significa desaprender muchas cosas, y eso tuvo que hacerlo Saulo. Una vez que estuvo con Ananías, si se da cuenta, de Jesús como Señor y Salvador, que fue quien lo buscó, lo derribó, y él se convirtió. Aparte, Dios no convierte a nadie, se convirtió Saulo a la fe de Jesús. Fue a su familia a decirles: me equivoqué. Todo eso que dije y todo eso que hice estaba mal. Eso significa arrepentimiento. Por eso la gente no quiere arrepentirse. ¿Por qué? Si yo estoy bien. No, yo no he hecho nada. Tu pregunta y arrepentirse es, responder por todo el desastre que hice. Oye, y todos estos pecados, ¿quién responde por ellos? Pablo tuvo que decir: por supuesto que yo. Todo este desastre, todas estas cosas que dije, toda esta violencia verbal y física acerca de los seguidores de Jesús, soy responsable de ello. Me equivoqué. Y fue a Tarso. Ahí estuvo Saulo, todo lo que tuvo que explicar. Así como Pedro tuvo que explicar que se equivocó en cuanto a su visión de los gentiles. ¿Quién era yo para estorbar, a Dios? Si Dios quería, siempre ha pensado en los gentiles. Nosotros y nuestras fantásticas teologías, que son bastante limitadas, muy limitadas. Entonces, ahora
Saulo fue a su casa. Y el segundo maestro, el primero es Ananías, ahora Dios envía un maestro a buscar a Saulo. Por eso estos capítulos, Hechos 9, Hechos 10, Hechos 11 en la narración, son puntos de inflexión importantísimos. No solamente Hechos 9, la conversión de Saulo, y los planes del Señor son personas. ¿Cuántas personas necesitará? Uno. Y mira todo lo que pasó con él. Y vendrá otro. ¿Cuántas personas? Pedro. Y todo lo que pasó con él. Y muchos como ellos. Ellos representan, tanto Saulo como Pedro, a muchos otros líderes que nos muestra así, la narración. Entonces, recuerda, mandó a un maestro. Vámonos a Hechos 11, versículo 25. Después, Bernabé, su segundo maestro. Necesitamos de muchos maestros. Pero ¿sabes qué más necesitamos? Discípulos agradecidos de sus maestros. Porque pareciera que todo se nos ocurre a nosotros y todo lo sabemos nosotros. No es así. Hay personas que pareciera que todo se les ocurrió a ellos, ¿no? ¡Wow! Fantásticos. Cuando en realidad son los maestros. Yo he tenido muchos maestros y maestras de las cuales estoy agradecidos. Porque es el camino que Dios ha puesto para mi vida. Y Dios los ha preparado de antemano para enseñarme muchas cosas. Entonces, que tú puedas como discípulo siempre agradecer a tus maestros, los que han sido tus maestros, tus Ananías, tus Bernabés y todos los maestros y maestras que te han enseñado muchísimas cosas de forma presencial, vamos a través de los libros, que eso es fundamental, darle el reconocimiento a todos esos maestros, vamos a través de sus libros y todo lo que te han enseñado, todos estos espacios, Bálsamo en línea, todo lo que hemos aprendido. Y no solamente debemos agradecer, sino corresponder también a esos maestros. Por eso los maestros, ya vemos que es un ministerio, muy difícil, porque los discípulos solo agradecen gracias y no corresponden. Tenemos que aprender a corresponder a todos aquellos que nos han enseñado y que nos siguen enseñando. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Fue tan impactante la conversión de Saulo que nadie pensaba que se había convertido. Incluso lo tenían como un impostor, como un espía. ¿Cómo crees que Saulo se convirtió? ¡Qué noticia! Por supuesto que la conversión de Saulo, el gran promotor de las persecuciones, el gran quien convocaba a muchos como ellos para promover, la persecución de aquellos que seguían, el camino. Entonces, escucha, esto puso en entredicho, la poderosa tradición sacerdotal, toda esta estructura religiosa que parecía, indestructible, parecía implacable, se vino a fisurar, se llenó de grietas, primero con todos los sacerdotes que se convirtieron. Una cosa es los que iban al templo, pero que los que trabajaban en el templo se convirtieron a la fe de Jesús. Pero ahora que Saulo se convirtiera, vaya fractura, a esa estructura religiosa, la poderosa tradición sacerdotal, la pone en entredicho. Entonces, si él se convirtió, entonces muchas personas pueden convertirse. Entonces nos dice, después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, no fue fácil. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía, la segunda. El primero es la iglesia de Jerusalén y después vendría otra gran iglesia que es la iglesia de Antioquía. Y entendiendo iglesia, esa suma de comunidades, pequeños grupos de creyentes, que nosotros entendemos como estudios bíblicos, eso. Entonces, la gran comunidad de Jerusalén y la comunidad de Antioquía, ahí lo llevó. Entonces, los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año. Por supuesto, necesitamos de un maestro para que nos ayude a ser maestros. Yo agradezco a todos los maestros que me enseñaron. Yo agradezco a aquellos que me siguen enseñando. Porque hay dos clases de maestros. Los maestros y maestras que dejaron de aprender desde hace muchísimo tiempo.
Y déjame decirte, se nota. Cuando un maestro ya dejó de aprender desde hace mucho tiempo, probablemente está diciendo, yo ya aprendí lo suficiente y ahora me toca enseñar. Verdaderamente se nota. Pero hay maestros que siguen siendo discípulos, es decir, siempre tienen mucho, mucho que aprender y están renovando constantemente su enseñanza. Y déjame decirte, se nota. Ambos maestros y maestras, los que ya dejaron de aprender desde hace mucho tiempo, y en verdad que se nota. Y aquellos que están renovando su enseñanza todo el tiempo, porque son discípulos. Detrás de un maestro siempre debe haber un discípulo. Pero hay maestros que solamente lo único que hay ahí es solamente un diploma y ya no aprenden más. Y déjame decirte que los mensajes se notan, los estudios se notan, todo eso se nota para la congregación y la congregación lo nota. Por eso necesitamos seguir siendo discípulos, renovando nuestra enseñanza. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes, no grandes auditorios, sino la suma. Pasaban de un estudio a otro, y luego a otro estudio, y otro, enseñando. Sumadas eran multitudes. Y entonces fue en Antioquía, escucha, este es muy significativo, fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes se les llamaron cristianos. Es interesantísimo. A los seguidores de Jesús, a los discípulos de Jesús, que es el nombre original, se les llamó, los cristianos, el camino, que se les llamó más adelante, muchísimo más adelante, se les llamó cristianismo. Entonces, vamos a nuestra siguiente división. Bernabé, un gran maestro de Saulo. Ese fue su trabajo. No imaginaba el discípulo que tenía y todos los alcances que iban a suceder a través de los discípulos. Y eso es lo que tú debes ayudar, no estorbar a Dios, no estorbar los planes de Dios, sino por el contrario, ayudar a los muchísimos nuevos discípulos que se convertirán en maestros y maestras. Entonces siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. ¿Y a qué lo llevó? A enseñar a grandes multitudes. Todo lo que iba a comenzar ahí, nadie imaginaba esto, nadie sospechaba que este maestro, donde todo el mundo dudaba de él, es un farsante, es un espía, nada más viene a ver dónde estamos nosotros reunidos. Pero Bernabé sabía que no. Bernabé, un hombre sabio, sabía que este hombre había sido transformado, que este hombre había decidido por la fe de Jesús. Y así como Pedro, que podamos decir, Señor, por favor, ¿quiénes somos nosotros para estorbarte a ti con nuestros prejuicios y nuestras cosas? Que suceda como aun cuando Dios nos está mostrando muchas cosas. Esto significa, nos lleva a renovar nuestros apuntes, nuestras visiones, nuestros planes, todo lo que imaginamos acerca de Dios. Déjame decirte, hay mucho más que aprender. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te agradecemos esta tarde. Gracias porque como el líder de la iglesia de Jerusalén había mucho que aprender y así estamos. Hay mucho que aprender, mucho por conocer, nuevas dimensiones y alcances de lo que hemos enseñado y predicado. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima.